La tesis que voy a presentar, acompañado de mi hermano Salvador Barragán, se va a fundamentar en la vía por el cual nosotros estamos recibiendo la justificación de vida, que es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y esa vía tiene que ser precisamente la predicación del evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a comenzar dando dos textos bíblicos que van a sustentar todo el desarrollo de mi tesis. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él debe creer que existe y que recibe recompensa a los que le buscan. También Romanos capítulo 10, versículo 17 nos indica el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, lo siguiente: la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ahora pasaré a estructurar mi tesis, que espero que mis queridos contrarios puedan abordar completamente los puntos que voy a desarrollar para que no quede ninguna duda ni hueco de que nosotros somos salvos por Cristo. Hay misericordia en Dios, pero solo hay una obra, hay un conocimiento que está en el nombre dado a todos los hombres en quien podemos ser salvos. Para abordar la cuestión de la salvación de personas fuera de la fe cristiana, como los musulmanes, judíos y personas de otras religiones, según el catecismo de la Iglesia Católica y el documento Lumen Gentium, presentaremos una serie de argumentos y silogismos bíblicos a modo de estructura lógica y razonamiento para demostrar que no se puede obtener la salvación sin el nombre de Cristo y el conocimiento de Cristo. La posición católica en el Lumen Gentium 16 y el catecismo de la Iglesia Católica numeral 841 sugieren que aquellos que buscan a Dios sinceramente, incluso fuera del cristianismo, pudieran de alguna manera, por sus obras y méritos de algún tipo de gracia, ser salvos. Ahora voy a presentar una estructura axiomática. Primer punto: exclusividad del evangelio para la salvación. Mi primera premisa es la siguiente: la salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús, según la enseñanza bíblica. ¿Cuál texto yo voy a utilizar para sustentar esto? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La premisa siguiente es: la fe en Jesucristo es necesaria para la salvación. El texto bíblico que voy a indicar es Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Esta primera conclusión axiomática nos indicaría lo siguiente: por lo tanto, cualquier sistema de creencias o religión que no confiese a Jesucristo como el único mediador no puede conducirse a la salvación por la justificación en la obra de Cristo y en el conocimiento de su nombre. Segunda premisa de forma axiomática: la fe viene por el oír la palabra de Dios, como introduje al inicio de mi tesis. Romanos capítulo 10, versículo 14 lo refiere claramente. La siguiente premisa estaría sustentada en: sin la predicación del evangelio no puede haber fe en Jesucristo. Conclusión de esta siguiente premisa: por lo tanto, la salvación de personas que no han recibido la predicación del evangelio, el conocimiento del nombre de Cristo, su obra para pedir perdón y reconocerse como pecadores guiados por el Espíritu Santo, no es posible según toda la enseñanza de los apóstoles y todo lo revelado de parte de Dios a los profetas. Siguiente construcción axiomática: los sacramentos son medios de gracia instituidos por Cristo para la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La siguiente premisa es: la iglesia enseña que fuera de la fe en Cristo y la recepción de estos sacramentos no pudiera haber salvación. Me gustaría ver cómo van a defender una salvación sin sacramentos, una salvación sin la iglesia, una salvación sin el conocimiento de Cristo, una salvación en base a una contaminación de pecado. Respondió Jesús diciendo: de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, aquellos que no creen en Cristo o no le reconocen o no han recibido su conocimiento guiado por el Espíritu Santo, no pueden recibir esta salvación. Seguimos con algunos textos bíblicos que son fundamentales. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, repito, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Si toda rodilla debe doblarse ante el nombre de Jesús y toda lengua confesar que el Señor es nuestro Salvador Jesucristo, entonces cualquier otra fe o desconocimiento o incredulidad no puede entrar en este enunciado bíblico o alguna otra creencia fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Salvador, obviamente, pues no reconoce la supremacía y exclusividad del nombre de Cristo o no le ha amanecido el conocimiento de la verdad. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No me da otro tipo de elemento, no me da otro tipo de condición para esto. Este texto es bastante claro, establece claramente la necesidad de confesar a Jesús como nuestro Señor y creer en su resurrección para ser salvo, lo cual incluye a los adherentes de otras religiones que no hacen esta confesión. Tienen que reconocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienen que reconocer que Él resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, y tienen que reconocer que son pecadores, y tienen que reconocer que si no piden perdón, no tendrán la justificación de vida. Concluimos en esta primera parte axiomática. La posición bíblica basada en estos axiomas que hemos presentado y los argumentos bíblicos que mostramos parece directamente contradecir la idea de que aquellos que no han recibido la predicación del evangelio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o también guiado por el Espíritu Santo, aquellas obras de compartir el pan y el vino, el bautismo y también obras que son fruto de que ya hemos sido justificados, no pueden decir que tienen esta salvación. Según las Escrituras, la fe en Jesucristo es el único medio para la salvación. Y sin esta fe que viene por el oír la palabra de Dios, la salvación no es posible conforme a los textos bíblicos. Pues sin fe es imposible, dice el Señor, imposible. Y fe significa emuná, y emuná significa creer, y creer significa estar plenamente guiado por el Espíritu Santo para reconocer el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. La palabra de Dios usa un término contundente, lo cual es imposible agradar a Dios. Seguimos. Tenemos también algunas construcciones que nos gustaría que nuestros contertulios adversarios puedan abordar estos puntos. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice en adelante: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, los que escuchan la voz del Señor. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Aquel que no cree, aquel que no escucha su voz, o si escucha una voz demoníaca o falsa, de una falsa doctrina, diciendo que Cristo no resucitó, diciendo que Cristo no es el Hijo de Dios, no conoce el Evangelio de Cristo. Premisa menor: fuera de Jesucristo no hay participación en el nuevo pacto. Obvio, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué concluimos? Por lo tanto, aquellos que no están en Cristo no participan en el nuevo pacto y no pueden recibir la salvación prometida. Seguimos, hermanos y amigos. ¿Qué concluimos en esta primera parte? Estos argumentos y silogismos refuerzan la enseñanza bíblica de que la salvación es exclusiva a través del conocimiento del nombre de Cristo, a través del conocimiento de la predicación del evangelio, a través del mandato del Señor cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De lo contrario, no sería necesario ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La participación en los sacramentos, es decir, aquellas cosas que el Señor, luego de que nos justificó y el Espíritu Santo nos guía a obrar en consecuencia, son también parte de ese conocimiento y de ese establecimiento de que nosotros hemos sido salvados, hemos sido justificados por el nombre de Jesucristo, por su obra meritoria, donde Él nos imputa su justicia y Él cargando con nuestros pecados. Esto es conocimiento bíblico mandado por el Señor. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana, especialmente expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 841, en el documento conciliar Lumen Gentium 16, como ya presentamos al inicio, sugiere que la salvación es posible para algunos musulmanes, algunos ateos, algunas pachamamas, algunos paganos, pero esto no lo enseña la palabra de Dios.
que de buena voluntad buscan supuestamente a Dios, un ateo. Eso es algo contradictorio en sí mismo y sinceramente no tiene fundamento bíblico. Yo espero que mis contertulianos, amigos católicos, puedan demostrar bíblicamente y también con la historia de los primeros hermanos en Cristo que cualquiera pudiera salvarse por algún tipo de obra o mérito sin el sacrificio de Cristo en pleno conocimiento. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a exponer qué es la salvación y cómo llega la salvación a los seres humanos. Nosotros bien vemos en la palabra de Dios un ejemplo cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, versículo 2, Pablo recuerda a los corintios que fue precisamente por medio de la proclamación del evangelio que ellos fueron salvados. La palabra de Dios claramente dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos si retienen la palabra, ojo, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo por ninguna parte dice que hay salvación fuera de Cristo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para. Ahí encontramos la preposición para salvación, primeramente al judío y después a los griegos. Entonces, nosotros vamos a la palabra de Dios y siempre vamos a encontrar que la salvación está en Cristo y solamente Cristo, y fuera de Cristo no hay salvación. Toda aquella persona que no reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida no se puede salvar. Dice claramente la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, que cuando nosotros creímos en el Evangelio de la verdad, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Dice el apóstol Pablo también claramente en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando nosotros creímos en el Evangelio de la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras adquiridas para el día de nuestra salvación. Por lo tanto, sin Cristo no hay salvación. Toda aquella persona que se le predique el evangelio y rechace al Señor Jesucristo como Señor y Salvador no puede ser salvo. Si se le predica a un maometano, si se le predica a un budista, si se le predica a cualquier persona de otra religión, no puede salvarse sin nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. Ahora, yo tengo ciertas objeciones y voy a exponer, no voy a refutar absolutamente nada. Entonces nuestros oponentes van a tener que resolver esto que yo voy a exponer en esta tarde, porque nuestra tesis es claramente que hay que arrepentirse, hay que creer en el Señor Jesucristo para poder adquirir la salvación. No somos hijos de Dios por naturaleza. La palabra de Dios claramente dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma que pasamos a ser hijos de Dios es por adopción, y el único propicio a nuestra vida es Cristo Jesús, y el único medio de reconciliación es Cristo Jesús, y el cual la ira del Padre fue sobre Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos propicio y fuésemos justificados. El que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de él, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Es claramente y es abundante las citas que hay en la palabra de Dios que fuera de Cristo, y si no se cree en el Señor Jesucristo, y si no nos arrepentimos de que hemos quebrantado la ley de un Dios 3 veces santo, no podemos ser salvos. Ahora, mi otra argumentación es: los católicos tienen que resolver esto que yo voy a exponer el día de hoy, porque mire, nosotros encontramos al Papa León XIII en su bula Custodi Di, ahí dice en latín que ella fede, en 1892 dice: debe evitarse toda familiaridad no solo con aquellos impíos libertinos que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con aquellos que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, como ahorita estamos viendo algunos expositores. El respeto a todas las religiones y el deseo de reconciliar las máximas del evangelio con los de la revolución, estos hombres tratan de conciliar a Cristo con Belial, la iglesia de Dios con el Estado sin Dios.
Por lo tanto, vemos aquí que hay una serie de argumentos, el cual no está en posición con lo que hoy día enseña la Iglesia Católica. Gregorio Magno dijo claramente, que es considerado papa y doctor de la Iglesia Católica: la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella, y afirma que todos los que están fuera de ella no serán salvos. Entonces nuestros queridos amigos tienen que resolver este problema, de qué manera los papas, los concilios, el magisterio católico argumentaba de esta manera y hoy en día se está argumentando de otra manera. Yo quiero escucharlos. También encontramos a Pablo VI en la carta al Consejo Mundial de Iglesias el 6 de agosto de 1973, donde dijo: ha sido creado con el fin, por la gracia de Dios, para servir a las iglesias, comunidades eclesiales en sus esfuerzos para restaurar y manifestar a todos a la perfecta comunión en la fe, el amor, que es el don de Cristo a su iglesia. Entonces vemos a Pablo VI en el discurso del 12 de diciembre de 1968: nuestros hijos están en buenas relaciones con sus hermanos cristianos, luteranos, evangélicos. Pero ahora vemos otra postura y otra opinión de otro papa en el concilio, en el Papa Pío IV, en el Concilio de Trento, en la profesión de fe ex cátedra, habló: esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, que ahora profeso y verdaderamente mantengo. Entonces, aquí dice que fuera de la Iglesia Católica Romana, o sea, que no esté bajo el rito romano y no esté bajo la subordinación del pontífice romano y bajo los sacramentos, el cual impone la Iglesia Católica Romana, no puede haber salvación. Nuestra postura es que no necesitamos este sacramentalismo. Yo no estoy diciendo eso. Nosotros decimos que solamente tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que arrepentirnos para ser salvos. Pero ahora lo que yo quiero demostrar es que, para que ustedes puedan ver que hay diferentes posturas, diferentes opiniones dentro de la postura católica romana. ¿Por qué? Porque el Papa Pablo VI, en su discurso el 28 de abril de 1977, dice: las relaciones entre la Iglesia Católica y la comunión anglicana, estas palabras de esperanza y la comunión anglicana. Aquí vemos también una serie de opiniones que son contradictorias entre los concilios católicos. Si nosotros vamos e indagamos un poco más, el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en la bula Cantante Domino de 1441 en ex cátedra, dijo: la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, o sea, no solo los protestantes, no solo los paganos, sino también judíos o herejes cismáticos pueden hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación. Los sacramentos producen premios eternos, los ayunos, limosnas, etcétera. Aquí vemos también un papa que está hablando en ex cátedra, que dice que fuera de la Iglesia Católica Romana y sin los sacramentos católicos romanos no hay salvación. Vuelvo a repetir que nosotros no creemos esto. Yo quiero escuchar a los católicos de qué manera ellos van a argumentar y van a poder resolver este problema y estas contradicciones entre papas, entre concilios y entre magisterios, que hay una seria contradicción. Pero tenemos más pruebas. El Concilio Vaticano II, en el Unitate Reintegratio, artículo 3, dice: puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión con la Iglesia, aunque no sea perfecta con la Iglesia Católica, efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos, la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, y ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen en la plena comunión. Entonces, ¿cuánto me queda, pastor? El Papa León XIII, en el Satis Cognitum, el 29 de junio de 1896, dice: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre que han mirado como excluido a la comunión de la fe católica y afuera de la Iglesia cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. O sea, que no puede haber comunión según la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no puede tener comunión con otras iglesias protestantes, evangélicas, luteranas, anglicanas, judíos, musulmanes. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la fe católica romana. El Papa Clemente VI, en bueno, ahí dice en latín, no sé leer latín, pero el 20 de septiembre de 1351 dice: preguntamos primeramente si crees tú y la iglesia de los armenios que esto obedece, que todos aquellos que en el bautismo recibieron la misma fe católica, después se apartaron o en el futuro se apartan de la comunión de la misma fe, la Iglesia Romana, que es la única católica, son cismáticos, herejes y perseveran persistentemente divididos de la fe misma de la Iglesia Romana. También encontramos al Papa León en el Satis Cognitum, donde dice que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Por lo tanto, yo quiero que aquí nuestros oponentes se atrevan a resolver qué es lo que realmente creen. Porque yo puedo decir: ¿a quién le creo? A Juan Pablo II, al Unitate Reintegratio, al Concilio Vaticano II, al Concilio de Trento, al Papa Eugenio IV, al Papa Gregorio Magno, al Papa Pablo VI. ¿A quién le creemos?
Yo prefiero creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y es contundente y firmemente se sostiene la tesis evangélica cuando decimos que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos solamente en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin Cristo no hay salvación, señores. Gracias.